y su misericordia es para siempre. Pues el día de hoy yo creo que vamos a ser muy bendecidos, muy edificados. Estoy seguro que nuestro corazón va a ser tocado por Dios. Vamos a leer juntos, por favor, en el libro de Malaquías. Es el último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías. Con este libro termina el Antiguo Testamento, lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Después hay 400 años en los cuales no hay ningún otro libro adicional, y empieza el Nuevo Testamento con la llegada de Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a leer juntos en el capítulo 4, versículo 4. Así termina el llamado de Dios en el Antiguo Testamento. Dice la Biblia: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Versículo 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. De esta manera termina el Antiguo Testamento, con una promesa de Dios, lo mismo que una advertencia, ¿sí? Dios le pide al pueblo: oye, acuérdate, ten presente las cosas que he oído, que has oído, las cosas en las que has sido enseñado, y ponlas por obra. Y luego le dice y le promete: he aquí, yo envío al profeta Elías. Elías fue un profeta que vivió desde que se escribió el libro de Malaquías poco más de 400 años antes. Obviamente el profeta Elías ya no estaba en la tierra, y el pueblo de Israel entendía con este mensaje que el profeta Elías habría de regresar de alguna manera para enseñarles un camino que haría volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y eso es llamativo porque, bueno, el día de hoy estamos festejando a los niños. Hoy es 30 de abril y es un día especial para los peques de la casa, ¿sí? Y esto vale la pena recobrarlo, recuperarlo, porque una de las promesas finales del Antiguo Testamento es que el corazón de los padres se volvería hacia los hijos. Es algo que podemos tener como seguro, es decir, sabemos que así va a suceder y así ha estado ocurriendo en aquellos corazones que tienen en cuenta a Dios, que cumplen, vamos a llamarle así, con lo que nos dice el versículo 4, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, es decir, que toman en cuenta la palabra de Dios. Lo que provoca la palabra de Dios en un corazón, además de conversión de manera personal, es una primera resultado, una primera consecuencia después de la salvación, y es el corazón de los que son padres se vuelven hacia sus hijos. El primer resultado de la salvación, de estar en paz con Dios, de poner en orden nuestra vida, es que nuestros hijos se van a ver beneficiados con mi corazón convertido a Dios. Y esto es precioso, porque si algo tenemos los padres es este sentir de frustración, porque a veces no sabemos cómo ayudar a nuestros hijos, cómo tratarlos, de qué manera educarlos, cuáles son las mejores decisiones que podemos tener para con ellos. Y aquí Dios nos promete
que si tomamos en cuenta su palabra, Él nos mandaría al profeta Elías, el cual vino antes de Cristo, es Juan el Bautista, así nos narra la Escritura, y Él nos enseñaría cómo volvernos, además de a Dios, a nuestros hijos. Y la respuesta también es hermosa, porque si te das cuenta, dice el versículo 6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Lo primero es que los adultos se vuelven a sus hijos. Y lo segundo es una respuesta, una reacción de una manera positiva, de una manera amorosa de los hijos. Dice, y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Qué pasaría si esto no sucede? ¿Qué pasa cuando no hay un corazón de los padres vuelto a sus hijos y viceversa? Dice el versículo mismo 6, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Cae una maldición sobre aquellas personas que tienen hijos pero no están vueltos a ellos, y sobre aquellos hijos que tienen a sus padres y que sus padres los aman, los protegen, los cuidan, los enseñan en las cosas de Dios, pero ellos no se vuelven hacia sus padres. Es decir, hay una consecuencia en principio de no volverse a los hijos y una consecuencia también de que los hijos no se vuelvan hacia los padres. Y lo podemos ver hoy en día. Tú te puedes dar cuenta con qué frialdad muchas veces los padres abandonan a sus hijos. ¿Sí? Y cómo sus hijos también abandonan a los padres y los dejan ahí. Ya están planeando su futuro en una casa de retiro, ¿no? Ahí para que descansen y sigan teniendo su vejez tranquilos, entre comillas, sin la carga de atenderlos, de ayudarlos y de cuidarlos, de parte de nosotros como hijos. Hay una ruptura en esto cuando no estamos obedeciendo a Dios. ¿Sí? Se genera un rompimiento generacional. Y entonces Elías, en este caso Juan el Bautista, enfocó sus esfuerzos en hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y también el corazón de los hijos hacia los padres. Porque como nunca antes, el corazón de los padres es frío, es ajeno a los hijos y a sus necesidades emocionales, y como nunca antes los hijos son ajenos a los padres. Estamos viviendo justamente bajo este estado de maldición. ¿Estamos de acuerdo? Estamos viviendo en una situación bastante complicada. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo poderle dar solución a esta situación? Yo quisiera que prestáramos atención cómo es el corazón de un padre que se vuelve a su hijo. Vamos a aprender acerca de cómo es el corazón de un padre que, aunque pueda no estar en un momento buscando de Dios, ya ha estado buscando distintas alternativas, termina en los pies de Cristo, buscando su ayuda y buscando que Él meta su mano a su favor. Leamos juntos en el Evangelio de Marcos, por favor. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. A partir del versículo 14. Dice la Escritura: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. ¿Qué estaba sucediendo para poder colocarnos en contexto? Imagínense la escena. Jesús y 3 de sus discípulos se habían ido algunos días fuera de donde se estaban quedando, del campamento de los discípulos de Jesús. Se los lleva y después de 3 días regresa y se topa con una escena de verdad bastante llamativa. Va regresando y se da cuenta que las personas
estaban enojadas en contra de los discípulos de Jesús. Y estaban altercando con ellos y estaban discutiendo con los discípulos de Jesús. ¿Por qué? ¿Qué estaba sucediendo? Bueno, es que había un padre desesperado. Y este padre desesperado estaba produciendo un alboroto que se había generalizado entre todos los que estaban esperando el regreso de Jesús. Este padre estaba sufriendo una circunstancia en la cual su desesperación había provocado un altercado con los discípulos que se habían quedado y que no habían ido al monte de la transfiguración, como se le conoce, ¿sí? Y entonces cuando Jesús regresa, empieza a darse cuenta que le están echando bronca a los otros discípulos de Jesús. Oye, es que debes de ayudarme, es que esto, y están echándole bronca y están contendiendo. Y fíjense lo que sucede, versículo 15. Y enseguida, cuando ven que llegó Jesús, toda la gente, viéndole, se asombró y corrió a él y le saludaron. Uy, ya llegó. Y nosotros aquí discutiendo con los discípulos, y de momento lo ven llegar, no, mejor corro a saludarlo, ¿no? Como que en ese momento se les olvidaron las exigencias que estaban teniendo con los otros discípulos. Versículo 16. Y les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? ¿Qué están peleándose? ¿Qué están diciéndose? ¿Cuál es el problema? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene espíritu mudo. ¿Qué era lo que estaba provocando aquel ambiente tan hostil en contra de los discípulos que se habían quedado? Que un padre estaba exigiéndole a sus discípulos de Jesús: por favor, ayuden a mi hijo. ¿Y qué creen que estaba pasando? Que los discípulos no estaban logrando ayudar al muchacho. No lo estaban logrando ayudar. Y entonces empezaron a acelerar aquellos y empezaron a decir: ¿por qué no lo estás ahí? ¿Por qué no nos ayudas? ¿No ves cómo está mi hijo? Mira desde dónde he viajado, he estado tanto tiempo esperando, ayúdame. Y empiezan a presionar a los discípulos de Jesús, ¿sí? Y los están desesperando y atosigando, y lo están ahí, duro y dale. Cuando llega Jesús le dicen: es que traje a tus discípulos a mi hijo. Dice el versículo 18: el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Qué complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque los discípulos de Jesús estaban intentando echar fuera a este espíritu mudo y no lo estaban logrando. Y ellos sabían que Jesús ya les había dado en el pasado autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos. Y aquí quisiera hacer un paréntesis que considero que es importante entender. El ser humano no tiene ningún poder sobrenatural. Lo que tiene es autoridad, que no es lo mismo que poder. Tiene autoridad dada por Cristo para hacer ciertas cosas sobrenaturales. Quien las hace es Jesús, no el ser humano, ¿sí? Así que cuando te pidan: oye, ven a orar por un enfermito, ve en la autoridad de Cristo, sabiendo que no tienes tú el poder, pero sí tienes la autoridad dada por Jesús, que no es lo mismo, para poder ir y orar por un enfermo, sabiendo que Jesús es el que lo va a ayudar, no uno no tiene ningún poder, ¿sí? El poder proviene y es de Cristo, ¿de acuerdo? Para que podamos entender un poquito la diferencia, porque en ocasiones como que tratan de desprestigiar la vida sobrenatural, argumentando que el ser humano no puede ser poderoso, no tiene poder, y efectivamente
si lo vemos desde esa perspectiva, el ser humano no tiene un gramo de poder sobrenatural. Pero sí, cuando una persona nace de nuevo, Jesús le otorga autoridad, que no es lo mismo que poder, para poder predicar el evangelio, hacer discípulos, etcétera, etcétera. Y con estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Sí lo vamos entendiendo, amados? Para que no nos dejemos a veces manipular y engañar. Ninguno tiene poder, pero sí hay autoridad dada por Dios. ¿De acuerdo? Ok. Y entonces los discípulos ya habían logrado echar fuera demonios. Es más, ellos habían regresado bien contentos porque a los demonios se les sujetaban tiempo atrás. Qué hermoso, ¿no? Pero resulta que en ese momento nomás no podían. No estaban logrando. Finalmente llega Jesús y le explica a este padre desesperado qué es lo que tiene su hijo. Amados, a veces como padres no estamos en ese estado de desesperación. Yo quiero que prestes atención que el padre estaba causando un alboroto para que su hijo fuera ayudado. Estaba causando un alboroto. De hecho, estaba causando un alboroto tal que la gente estaba molesta con los discípulos de Jesús porque no estaban haciendo nada por su hijo. Y ya había testimonio público de que también a los discípulos se les había dado esa autoridad. ¿Sí me doy a entender? O sea, la gente sí sabía que los discípulos de Jesús podían, en el nombre de Jesús, echar fuera demonios. Así que se enfrentan a una situación frustrante porque ellos ya sabían lo que significaba echar fuera un demonio y ayudar y sanar a las personas, pero en ese momento no estaban lográndolo y no entendían por qué. Y así sucede exactamente el día de hoy, amados. Hoy es más fácil decir, no existen, no se puede, no hay, a aceptar la realidad de que nos falta fe, ayuno y oración. Porque esas son las cosas que Jesús les dice, les responde después, porque si le preguntan, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Porque estos salen con ayuno y oración. ¿Sí? Y hasta ese momento los discípulos de Jesús no estaban habituados a ayunar. Entonces, sí hay ciertas características que la persona que va a ser usada por Dios para ayudar a alguien debe de estar buscando de Dios, debe de ayunar, debe de orar, etcétera, para que sea un medio de gracia para ayudar a los demás. Pero es una cuestión de entre Dios y cada persona. Ese fue el por qué los discípulos no pudieron ayudar al muchacho. ¿Sí? Pero el padre sí llegó convencido de que ellos también podían ayudarlo. A eso no le quedaba la menor duda. Por eso se molestó cuando no estaban lográndolo. Y a veces somos así, amados. Pero a decir verdad, nuestro amor como padres se ha enfriado. La maldad ha crecido, ha aumentado de tal manera que es mucho más cómodo decir, ay, es tu problema, que involucrarse en el problema. Es mucho más cómodo decir, es asunto tuyo, a decir, es asunto nuestro. El padre de familia ya no está hoy en día acostumbrado a lidiar y acompañar a sus hijos. ¿Sí? Ya no está vuelto a sus hijos hoy en día. Pero en aquel entonces los padres causaban alborotos. Ahí tienes a una mujer sirofenicia, ¿no? También gritándole desde lejos a Jesús para que sanara a su hija. O sea, los padres en aquella época de verdad deseaban con todo su corazón que sus hijos fueran sanados, fueran liberados, fueran transformados. Pero hoy en día hoy no se tiene la misma fe, aunque Jesús sigue siendo el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Y entonces es más cómodo decir, no, eso nada más fue para ese momento. Así oculto mi fe o mi ausencia de fe. Amados, es necesario aprender a basar nuestra fe en las Escrituras y en un Jesús que está vivo y que está presente
y que no se ha ido, ni ha dejado de hacer lo que vino a hacer desde hace 2000 años en aquellos que creen. Sí. Y entonces, después de que el padre llega a Jesús y le explica cómo se siente de frustrado porque su hijo, oye, ve que lo avienta al fuego, obviamente se siente angustiado. Versículo 19. Después de que les dicen, es que no pudieron tus discípulos. Jesús no se sintió muy cómodo con eso. Y fíjense lo que les dice. Y respondiendo les dijo, oh generación incrédula. ¿Qué sucede cuando las personas no creen? Son incrédulos. Generación incrédula. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Porque a Jesús le cansa la incredulidad. Le agota que no haya personas que confíen en Él. Que piensen que Jesús es como más bien una fuente histórica de sabiduría inagotable, que puede sí cambiar mi vida presente, pero sus acciones no están presentes en nuestras vidas. Qué frustrante y qué incredulidad tan grande en las generaciones presentes. Y entonces le dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Ya acercan al muchacho. Y cuando el espíritu vio a Jesús, que sí ayunaba, que sí oraba, que sí creía, que tenía fe, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. En ese momento le viene una de estas ataques o crisis, ¿no? Y en ese instante Jesús le pregunta al Padre, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. O sea, el padre está consciente de que el hijo está corriendo este riesgo. Está consciente. Y ya no puede hacer nada. Esto se sale fuera del alcance de su paternidad, de su amor, de su oración, porque seguramente el padre ya habría estado orando mucho tiempo atrás por él, ya tenía mucho tiempo. Y esto se salía fuera completamente de sus capacidades. Esto tenía que venir del cielo. No podía venir de otro lado. Y amados, como padres, tenemos que primero darnos cuenta que ya hemos agotado toda nuestra capacidad paternal, maternal, para poder hacerle un bien a nuestros hijos. Para después decir, Señor, pues yo ya hice lo que he podido. Ahora me vuelvo en oración desgarradora, hago alboroto en el reino de los cielos a través de mi oración, rogándote que hagas algo por él. No lo dejes como está. Porque dice, porque quieren matarle. Quieren quitarle la vida. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. En este momento el padre le quedaba solamente Cristo como única alternativa para que su hijo cambiara, para que su hijo no cayera muerto en una de esos ataques que lo lanzaba al fuego y luego al agua. Era su última oportunidad. Y le dice, si puedes hacer algo. Estaba tan ya desanimado, estaba tan frustrado este padre porque ya lo había traído a sus discípulos y no lo habían logrado. Ya había una desesperación, ya había una frustración, un enojo en el padre. De tal manera que dice, si puedes hacer algo. Es una expresión ya de cansancio, de he probado todo y nada me ha funcionado,
si puedes hacer algo. Claro que podía, pero ya está tan cansado, tantas veces se ha desilusionado, tantas veces ha visto frustrado su esfuerzo, su esperanza, que en ese momento dice, pues si ya puedes hacer algo, ten misericordia, o sea, ya no tengo más que hacer. Mi hijo corre riesgo cada vez que le viene un ataque. Y si ese ataque le viene en un momento en el cual va en un camino peligroso, ahí junto a un acantilado, va a ser seguramente su fin. Y el padre obviamente no quiere eso. No desea eso para sus hijos. Ningún padre desea que el fin de su hijo sea muerte. Ninguno, amado. No importa cuán crueles podamos ser algunos padres, ninguno desea la muerte a sus hijos. Quizás, tristemente, muchos puedan echar las responsabilidades a otras personas, pero definitivamente que los padres tenemos, porque así Dios nos creó, una inercia natural de protección y de amor. Y aquí vemos a un padre que dice, ya, no puedo más. Si puedes hacer algo, compadécete de nosotros. Ya no podemos. Ya hasta aquí llegaron nuestras fuerzas. Ya no podemos seguir adelante. Versículo 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Le da esperanza. Antes de ayudar a su hijo, lo primero que hace es aumentar la fe, le da esperanza. Y esto es algo hermoso, porque Jesús siempre relaciona la fe con sus actos sobrenaturales. Y donde no hay fe, no hay actos sobrenaturales. Así de sencillo. Está escrito, donde no hay fe, no hay una muestra pública de Dios a favor de alguien. Pero donde hay fe, al que cree, todo le es posible. ¿Por qué? ¿Porque quiere decir que tengo una fe grandotota? No. El Señor ya no tenía fe, o sea, ya estaba tronado y desilusionado. Entonces, ¿a qué se refiere? Al que cree, ¿de qué manera? En Él. Al que cree en Jesús, al que cree en Cristo, todo le es posible. No es una fe generalizada, así como que tengo fe en que hoy no va a llover. No, se refiere a una fe en Cristo, dirigida hacia la persona de Jesús. Al que cree, todo le es posible. Porque ya no creía este hombre, ya decía, si puedes hacer algo. Sí lo entendemos, o sea, está primero Jesús apuntalando, ayudando a su fe en Él. O sea, no te desanimes, confía en mí. Es lo que le está diciendo Jesús. Al que cree todo le es posible. Confía, estoy vivo, estoy aquí, ya llegué. Confía. Versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, aquí estoy, Jesús, aumenta mi fe, ayuda a mi incredulidad. Sí, Señor, mira, he pasado por un montón de cosas, he vivido experiencias terribles y desastrosas en mi vida. Aquí estoy, aumenta mi fe, ayuda a mi incredulidad, anhelo creer en ti, Señor. El mundo se ha encargado de hacer pedazos mi confianza. Me han hecho esto, he vivido aquello, y podríamos estarle sumando muchos motivos para que nuestra confianza esté hecha pedazos, añicos. Pero Jesús no te va a fallar. Él no es como el resto de la humanidad. Él es muy distinto. Él sí te va a responder, sí te va a ayudar. Y entonces el padre clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad.
Soy un incrédulo, Señor. Soy un incrédulo. Perdón, me ha ido tan mal que estoy aquí tratando de afianzarme al último aliento que me queda, al último gramo de fe que puedo tener. Aquí estoy. Ayuda a mi incredulidad, que las cosas cambien, Señor. Haz algo por mí, por mi hijo, por mi fe. No quiero perderme. No quiero acabar con un corazón tan oscuro que no pueda creer en nada ni en nadie. Siempre a la defensiva, siempre buscando protegerme. No, Señor, por favor, mi último aliento de fe te lo entrego. Haz algo por mí, hijo, y ayuda a mi incredulidad. Esa es la clase de padres que necesitamos hoy en día. Padres que sí es cierto, no les ha ido bien, no nos ha ido bien. Nos ha costado mucho trabajo las cosas. Pero si aún puedes creer en Jesús, al que cree, todo le es posible. Aunque vengas destrozado o destrozada, al que cree en Jesús, todo le es posible. Sí. Versículo 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Qué hermoso momento, porque Jesús está respondiendo a ese pequeño gramo de fe que estaba a punto de convertirse en una enorme fe, porque Jesús iba a actuar. Amados, tenemos muchas razones para no creer y muy pocas para creer, muy escasas. Pero si todavía puedes creer, te invito a que la deposites en Cristo. Te invito a que ese gramo o gota de fe, de confianza, no se le entregues a ningún otro ser humano, solamente a una persona: a Cristo, a Jesús, el Hijo del Dios viviente. Solo a Él. No te va a fallar, aunque digas: si fuese posible. Así, con esas palabras de alguien cuya fe está ya en el último suspiro: si puedes hacer algo, ten misericordia. Aunque estés en ese punto de que ya no te alcanza para más, porque te ha ido como en feria, atrévete a depositarlo exclusivamente en Jesús, en nadie más, en Cristo. Él te va a responder. Papá, mamá, Él te va a responder. Aunque digas: si puedes hacer algo, ya es lo último que me queda, Señor, estoy hecho pedazos. Atrévete a poner ese último gramo en Cristo. Él no te va a fallar. Entonces dice el versículo 26: el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Sí, salió, pero antes de salir, el papá vio que el muchacho se puso, pero bien mal. Bien mal. O sea, empieza Jesús en ese momento a reprender al espíritu, y todo lo que le daba miedo al papá que volviera a pasar estaba sucediendo delante de él. Lo empieza a sacudir, empieza a echar espumarajos, lo tira al suelo. Es decir, el peor escenario que un padre desearía ver en sus hijos, ese momento estaba pasando delante de sus ojos. Y era momento de decir: Señor, agárrame, porque si no me agarras no voy a tener ni siquiera un gramo de fe.
Normalmente antes de que venga la paz hay tormenta. Y normalmente antes de que venga la claridad hay oscuridad. Y siempre entre el caos el Espíritu de Dios saca a la luz su misericordia y su buena voluntad. Y en ese momento te puedes imaginar que el Espíritu ve a Jesús y comienza a sacudirlo, y el Padre volteando así como que, por favor, o sea, velo. Y luego cae como muerto, porque la narración nos dice que cae el muchacho como muerto. Fíjense cómo dice: entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. ¿Qué hizo Jesús? No lo ayudó. Pasó lo que no quería el Padre que pasara. Está muerto. Qué difícil ese momento, porque justo lo que el Padre no quería que sucediera, en ese momento estaba pasando. Amado, no te espantes de que cuando empieces a orar y a clamar y a desesperarte así por tus hijos como este padre, la cosa se va a poner así como ahorita nos lo describe la Biblia, fea. Y vas a decir: está más muerto que nunca. Está en el peor momento de maldad y rebeldía. Está como no lo quiero ver, como lo que menos anhelaba, así está. Pero fíjense lo que dice el versículo 27. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. No está muerto. Simple y sencillamente necesitaba que Jesús lo levantara. Pero antes tuvo que haber un momento de complicación. ¿Sí lo alcanzamos a entender, amados? Antes de que Jesús levante a tus hijos, van a suceder cosas que te van a espantar, que te van a decir: yo no quiero eso. Es que eso es lo que le ha venido pasando durante años. No te espantes, confía en Jesús. Esa gota, ese gramo de fe, ponlo en Él. Si es verdad, va a parecer que no hay ya salvación, pero Jesús lo va a levantar y lo va a enderezar. Ten fe, papá. Ten fe, mamá. Jesús siempre responde a la fe, siempre. Y entonces se endereza y se levanta y se lo entrega al Padre. ¿Cómo habrá estado el papá? Feliz. Valió la pena todo el trayecto, valió la pena la lucha, valió la pena haber hecho alboroto y haber hasta encarado a los discípulos de Jesús, ¿no? En ese momento se olvidó todo eso, porque estaba bien su hijo y ya no volvería a estar mal, porque Jesús lo levantó. Cuando Jesús levanta a alguien, ya no puede el espíritu volverse a meter en él. No es cierto aquellas consignas de que es que son demonios en el cristiano. No, mis amados. Cuando Jesús hace su obra, ningún espíritu inmundo puede estar en donde está Cristo. Ninguno. Donde está Cristo, la luz que vino a este mundo, no hay oscuridad que puede estar presente. Así que no nos dejemos engañar con falsas enseñanzas. ¿Sí lo entendemos, amados? Qué hermoso momento para el padre, ¿no? Papá, mamá, lo único que Dios quiere es que tengas un poco de fe. Un poco. Y Dios lo va a levantar. Porque Jesús sigue vivo y está aquí y está entre nosotros por su misericordia y su buena voluntad. Qué hermoso es y qué gran victoria para la fe casi nula de un padre.
¿Sí lo vamos entendiendo? Dios quiere ayudarnos. Dios quiere que las cosas cambien. Pero necesitas un poco de fe. Dios lo va a hacer. ¿De acuerdo? Vamos a cerrar nuestros ojos y pedirle a Dios que nos ayude, que no deje que nuestra fe decaiga. Vamos a hacer una oración. Padre, no podemos negar que ya tenemos muy poca fe, quizás algunos. Algunos ya a lo mejor hasta ven a sus hijos como muertos, Señor. Como que no hay para ellos ningún cambio. Pero Padre, gracias porque aumentas nuestra fe. Gracias porque nos dices, al que cree, todo le es posible. Y creemos en ti, Señor. Y por ti sabemos que todo es posible. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.